Iniciar la grabación. Listo, muy bien. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. A ver si podemos, prendemos las cámaras para saludarnos un ratico. A ver, voy mirando. Lady, William, Mari, Diana, Lisbeth, Daniel, Manuel, Andrea. Por favor, los que puedan, prenden la cámara. Nos saludamos. Joven Fabián, ¿cómo está? El Buenas único. tardes, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Mari? Qué chusca, carambas, qué elegancia. Muy bien, Debe ser porque se acerca el día del maestro, el día de la madre, por todo, ¿no? Profe, Gracias, profe. Debe ser. profe, buenas tardes, qué pena. Sí, buenas tardes. Estoy dañado la cámara, no puedo prenderla. Ah, bueno, pero muchísimas gracias por saludarnos, ¿no? Bueno, Sí, profe, muchas gracias. Antes que iniciemos ya de lleno con lo que nos corresponde, yo quería hacer alusión un ratico a una parte muy importante que es, primero que todo, la celebración del Día de la Madre, ¿no? Parece ser de igual, pues por eso uno habla de lo que es las diferentes estrategias didácticas y eso es parte de la didáctica que uno debe utilizar durante la clase, ¿no? Yo les quería leer algo como muy sencillo sobre esto y dice que las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas con la llegada ¿no? Con la llegada del cristianismo se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, quien es la madre de Jesús. Sin embargo, el origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Juliana Ward Howe organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde participaron madres de familia que tuvieron víctimas de la guerra de secesión. Ella propuso establecer un día especial como una forma de reconciliar a las partes del conflicto. Por esa misma época, Ann Heavis, activista de Virginia, viendo el éxito de las convocatorias de Howe, organizó también reuniones en donde las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre los distintos temas de la actualidad. Las reuniones para el Día de la Madre continuaron de manera regular durante los siguientes años. ¿Sí? Es decir, nos remontaríamos nosotros a la época de 1865 para acordarnos un poquito de cómo nace, de dónde surge el famoso Día de la Madre, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que es, a veces uno dice, no, dice el Día de la Madre se convierte en un día de dinero, de ventas, No, la verdad, todo tiene su historia, ¿no? Y todo tiene su momento, su espacio, todo tiene un porqué de organizarse. Pero dentro de todo eso, y pues por eso les decía que iba a hacer un pequeño paréntesis ante eso, dentro de todo eso está algo importantísimo, que es normalmente el Día de la Madre, pues por lógica le vamos a celebrar a las mujeres, pero las mujeres nos olvidamos de reivindicarnos nosotros realmente como madres y como mujeres. Si esa reivindicación como mujeres que tenemos, ese derecho a decir no, ¿sí? Entenderlo, saber que como madres nosotros tenemos derecho a decir no, a saber sobre métodos de protección, a tener claro, a saber y a conocer realmente cuáles son todos los métodos de protección que se debe de tener, ¿sí? A elegir el método de planificación. No, ya no estamos en la época de que nos exijan el tener hijos, sino, o que nos exijan un método anticonceptivo, sino saber planificar y utilizar un método acorde a qué, acorde a nuestras necesidades, a nuestra salud, a pensar en nosotros, antes que todo como mujeres y como madres, a tener una vida sana y segura,
a reconocer las consecuencias de nuestros actos, como madres, como esposas, ¿sí? Recordemos que siempre, normalmente, la psicología nos dice la psicología que los hombres en la esposa a ratos buscan una madre, que es como cubrir esa necesidad de encontrar una mamá, y por eso a veces uno dice, no, es que los hombres se refugian en las faldas de la mamá. Y no es eso, sino que ellos ven como en nosotros esa perfección de madre, porque es que la mamá para todo ser humano es una perfección de ser humano. Entonces, aprender a reconocer, aprender como mamás, como esposas, que nos equivocamos, que cometemos errores y aprender a pedir perdón. Algo que hablaba, por ejemplo, el profe Esteban sobre la resiliencia y sobre ese encontrarnos frente a los problemas, pero una manera de ser resiliente y una manera de enfrentar esa vida como mujeres, como madres, como esposas, es eso, es reconocer las consecuencias de nuestros actos. Recibir orientación sobre la sexualidad. Siempre creemos y consideramos que nosotros todas no la sabemos. Y realmente, frente al tema de la sexualidad, no sabemos mucho. Entonces, siempre leer, documentarnos sobre nuestra propia sexualidad, sobre nuestro cuidado, sobre nuestro cuerpo, porque eso es muy importante para la relación como madre y como esposa. Como madre, porque tenemos que saber muchas cosas para poder orientar a nuestros hijos, a nuestras hijas, e inclusive a nuestros hijos hombres, ¿no? Entonces, hay que saber recibir esa orientación de la sexualidad, recordándoles que la sexualidad no es la relación sexual. La sexualidad es el bañarse las manos, es parte de la sexualidad. El enseñarle a nuestros hijos que deben bañarse las manos después de salir del baño es parte de la sexualidad. Enseñarles que cuando se bañen deben lavar su ropa interior, eso es parte de la sexualidad, ¿no? Saber sobre las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que a veces son temas que nos da vergüenza a nosotros como mamás, o nos intimida como mamás, nos da pena hablar de nuestros hijos, o nos da pena hablar con nuestro esposo. Decirle, mira, me está sucediendo esto, tengo este comezón, o tengo este ardor, o me siento incómoda, me siento mal. Es decir, saber y conocer esos temas son muy importantes. Conocer y respetar nuestro cuerpo, ¿sí? Como mamás, como esposas. Declarar y aclarar mis dudas frente a todo tema que tenga relación con los derechos como ser humano, pero principalmente como mujer y como madre. Y decidir cuándo estoy preparado. ¿Cuándo estoy preparado para una relación sexual? ¿Sí? Hoy en día uno dice, yo tengo la capacidad de decidir cuándo quiero y cuándo no. Cuándo quiero estar y cuándo no. Porque vivimos, de pronto estamos en unas zonas donde todavía el machismo, ¿no? Nariño es un departamento de por sí machista, pero ellos tienen que ir entendiendo que nosotros como madres tenemos unos ciertos derechos, ¿sí? Que no somos un objeto sexual en una relación, sino que como madres también tenemos todo ese derecho de saber decidir cuándo nosotros queremos estar con la otra persona y cuándo no. Y de igual manera, cuántos hijos queremos tener, ¿sí? No es ya esa obligación sino mirar nosotros como mamás. Y siempre, algo que lo voy a decir y pues uno se lleva como de las cosas de nuestros mayores, ¿no? Y mi madre solía decir que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello, y la cabeza no se mueve sin el cuello. Entonces, nosotros como cuello de ese hogar sabemos que manejamos mucho en los hogares y somos ejemplo de vida para nuestros hijos, somos ejemplo de vida inclusive para nuestro propio esposo. Entonces, yo las felicito a todas las que sean mamás, a todas las que sean mujeres, a todas las mujeres y madres. Realmente el ser madre es algo maravilloso, es un don que nos ha dado Dios, y que este día no sea, esta mañana, escuchaba que los índices de violencia más altos en Colombia se dan el Día de la Madre. Y no debería de ser así, ¿no es cierto? Debería ser lo contrario. Debería ser un día donde menos índice de violencia haya. Y por otro lado, el día lunes se celebra el Día del Maestro. De igual manera,
¿no? Felicito a todos a todos ustedes porque se están preparando para ser unos etnoeducadores. Y algo que es fundamental, Mario decía, no nos importa tanto la nota, nos importa es que los conocimientos que nosotros les estamos dando realmente trasciendan en ustedes y los prepare para eso que viene, que es ser maestro. Y aquellos que son maestros, recordar siempre que el maestro es el transformador de vidas, que un maestro o construye a un niño o lo destruye, que con una palabra, uno como maestro, en cualquier etapa de la vida, porque puede ser de un niño de preescolar hasta un chico de 11, en cualquier etapa de la vida, la voz del maestro puede destruir o puede construir. Entonces, los invito a que reflexionen sobre ese papel fundamental de ser maestros y que realmente vivencien, ¿no? Vivencien en su ser y amen esta profesión, porque es una profesión de que uno realmente se siente feliz y uno si escoge ser maestro es algo trascendental para la vida de uno. Entonces, los invito, ¿no? A eso, que el Día del Maestro nos sirva para reflexionar qué realmente es lo que estamos nosotros haciendo y que esa profesión que nosotros tenemos es una profesión de trascendencia y de amor, de mucho amor, de mucha pasión, de que cuando uno se apasiona con lo que hace, ¿no? Eso quería comentarles. ¿Algún comentario frente a lo que acabamos de hablar? Me dejaron sola. Profe, quería agradecerle por sus palabras porque realmente son demasiado significativas. Tanto el ser maestro como el ser madre creo que es una vocación. El hecho de tener un hijo no quiere decir que ya uno sea madre. Lo mismo el hecho de que estar frente a una aula de clases no quiere decir que uno sea maestro. Entonces, quería agradecerle por su motivación y por sus palabras tan bonitas y que pase también un buen día. Muchas gracias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me acontece a mí en relación a lo que nosotros tenemos que trabajar? Yo arrancaría por si de pronto hay algunas dudas, hay algunas inquietudes, que cómo van con el trabajo. Realmente yo he hecho varios CIPAS, algunos han asistido, otros no. Si alguien me quiere mostrar su trabajo para irlo evaluando, para de una vez irle sacando dudas, quien desea, me dice, mire, profe, este es mi trabajo, lo vamos mirando. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que nosotros estamos trabajando muy fuerte con los estándares de competencia, que aparte de los estándares de competencia existen algunas áreas que no tienen estándares, que simplemente tienen lineamientos curriculares, ¿sí? Entre esas áreas, pues, que tienen lineamientos curriculares está, veíamos el otro día con Sebastián, creo que era, mirábamos sobre los lineamientos curriculares de artística. No hay estándares en artística. Hay lineamientos curriculares de educación física, más sin embargo no hay estándares de competencia. Entonces, como que tener en cuenta pues también esa parte, ¿no? Hay, por ejemplo, lineamientos como tal, hay lineamientos únicamente de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de esa solo hay lineamientos, ¿sí? También hay otra cátedra que nosotros la unimos al área de las ciencias sociales y a las competencias ciudadanas, pero es la de constitución política, ¿no? Ese es otro lineamiento aparte que hay. Entonces, como hay que tener en cuenta un poquito como esa parte, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Profe, una preguntita. Ujú. Donde dice descripción detallada de los niveles de la estrategia didáctica, cómo se va desarrollando, qué saberes se van a revitalizar y cuál es su finalidad. ¿Esa es una pregunta o ya hace parte de la fase de inicio, desarrollo y conclusiones?
No, esa parte, ¿sí? Si ustedes esa miran en la pantalla, usted me está hablando de esta parte, ¿no es cierto? Sebastián, de esta me está hablando. ¿Sí? ¿Sí miran en la pantalla? Profe. Ujú. Esa es una pregunta aparte, ¿no? Aparte de la fase de inicio, Esa desarrollo. es una pregunta aparte, porque esta pregunta implica que usted de forma detallada me va a decir cómo se va a desarrollar. Es decir, lo va a trabajar en grupos de trabajo, lo va a hacer de manera individual, va a ser, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a todo el grupo se va a dirigir o los va a separar por grupos? ¿O el trabajo que usted va a hacer es fuera de la escuela, es fuera del aula? Por ejemplo, para aquellos que van a hacer salidas de campo. Entonces, dicen, no, sí, en un inicio los estudiantes se reunirán en la escuela, pero posteriormente los vamos a organizar por grupos y los llevaremos a la salida de campo, ¿ya? ¿Qué saberes van a revitalizar? Entonces ahí están los saberes propios de ustedes. ¿Qué son los saberes? ¿Qué es lo que van a revitalizar? Por decir, de todos los trabajos que hemos ido evaluando, algunos van a revitalizar los saberes de las figuras geométricas en la simbología, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué relación hay las figuras geométricas de la simbología con las matemáticas? Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a revitalizar? Las figuras geométricas como simbología de su comunidad. Hay otros que van a, por ejemplo, hablar sobre la ruana. Entonces, los que van a hablar de la ruana tendrán que hablar sobre la ruana, sobre el tejido, sobre la simbología de la ruana, otras sobre el bastón de mando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, digamos, qué saberes? El bastón, el significado del bastón, todo lo que se relaciona a eso. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad, ¿cuál es? Entonces, es como el objetivo general, prácticamente, la finalidad, ¿sí? ¿Cuál es el fin último? El fin último es que los niños se apropien, por decir, de la simbología de su territorio, o que se apropien de la ruana, que se apropien de la guanga, que se apropien de las palabras, de las palabras propias, de los lugares propios, eso. No sé si me dejo entender. Sí, profe. ¿Qué otra pregunta? Ahí está, vea. ¿Alguien más? El tiempo es el que le vamos a dedicar en realizar el plan de aula, ¿no? Sí. Hay una cosa importante que yo les quería explicar, ¿no? Bueno, el tiempo es, por decir, puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, o puede ser toda una jornada. Sí, porque usted dice, no, vamos a hacer una salida de campo, pero vamos a necesitar de toda la jornada. Entonces, listo, no hay problema, usted puede utilizar toda una jornada. Otra cosa que yo les quería hacer caer en cuenta es que cuando nosotros hicimos el manejo de estándares de competencias, y yo los llevaba a ustedes a que lean los estándares y que miren cuáles indicadores son más pertinentes en esta parte de aquí, qué indicadores son los más pertinentes aquí en esta parte, ¿sí? Era para que ustedes miren que cuando hablamos de estándares de competencia, no es que los estándares digan, no, es que eso es de la educación occidental. Nosotros queremos hacer unos estándares propios, pero es que no hay necesidad, ¿sí? Digamos que la parte educativa propia, el conocimiento propio, yo lo puedo aplicar dentro de los estándares de competencia, porque eso me permite, simplemente el estándar me da, es como un lineamiento, es decir, cuando el indicador me dice, en cualquier área, pongamos en lenguaje, veamos de primero, cuando me dice, leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto literario. Cuando me dice así, el estándar no me está diciendo qué fábulas, qué cuentos, qué poemas, qué relatos son los que yo puedo aplicar, debo enseñar. Me está diciendo solamente que voy a hablar, que voy a leer fábulas. ¿Cuáles fábulas? Pues las fábulas del contexto. Que voy a leer cuentos. ¿Cuáles cuentos? Los cuentos del contexto.
O sea, ya es el maestro, ya es el docente el que se apropia de los estándares. Ya es el docente el que empieza a ponerle, digamos, empieza como a organizar y a contextualizar toda la parte de los saberes propios de su contexto. En matemáticas, cuando dice, a ver, uno que yo lo entienda. Ah, pero es que esto ha sido de, por ejemplo, aquí, ¿sí? Dice, dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. ¿De dónde tiene que dibujar el estudiante? Esas figuras tridimensionales, ¿sí? Esas distintas posiciones de las figuras y tamaños de las figuras, ¿de dónde lo saca el niño? ¿De los libros? No, del contexto. Por eso es que yo quiero que ustedes entiendan que en un plan de aula, lo básico para realizar un plan de aula es tener los estándares de competencia, tener estos que ustedes los tienen en un archivo PDF. Es básico que ustedes manejen esto. Cuando ustedes van a hacer una planeación, normalmente en las escuelas, ¿qué se lleva? Los libros de norma, los libros de libres, los de voluntad, de todas las editoriales se lleva libros. ¿Es así o no es así? A ver, contésteme, ¿sí es así o no es así? Los que son maestros. Profe José. Me dejaron sola, ¿sí ven? Ustedes sí me Profe, escuchan. Ajá, ¿le puedo hacer otra preguntita? sí. Estoy por aquí, profe. Ah, ya. Se fue a tomar café. Espéreme un ratito, ya la atiendo a usted. Profe Bueno. José, ¿es cierto o no es cierto que cuando los profesores planean, llevan los libros de voluntad, los libros de norma para planear? Y Sí. lo que menos llevan son los estándares de competencia. Sí, no, y eso se mira, ¿no? Es como un resultado, o sea, se mira, porque por ejemplo, ellos empiezan a planear desde enero, creo que empiezan a planear. Y pues ya digamos, ya en el ejercicio de aplicar el plan, se evidencia que no se tienen en cuenta. Y, por ejemplo, los libros de norma, los libros de voluntad, los libros de Santillana, todos, dice, vienen con las competencias, con los estándares de competencia, dicen los libros. Pero no es tanto eso. El hecho es que nosotros, cuando planeemos con los estándares, ¿ya? Y cuando ya tenemos el saber es el tema. Yo lo escuchaba al profe Mario que él utiliza el término saber. Los saberes son los temas. Hoy en día, dentro del lenguaje pedagógico, ya no se habla de los temas de la clase, se habla de los saberes de la clase, pero los saberes son los temas. Entonces, cuando nosotros tenemos ya esos saberes, tenemos en claro qué saberes son los que vamos a trabajar, allí sí está el libro para hacer la consulta. Allí sí tomamos el libro de voluntad, de Santillana, de norma, de todas las editoriales y de internet, ya buscamos el tema, porque como nosotros no nos la sabemos toda, posiblemente nosotros no sabemos sobre cuáles son las figuras, por ejemplo, las figuras tridimensionales. Ah, entonces voy al internet, voy al libro y consulto. ¿Y qué hago con esa consulta? Simplemente la asimilo con la estrategia pedagógica que yo voy a utilizar. ¿Cuál es esa estrategia? El entorno, el medio. Utilizar lo que el niño puede observar, utilizar lo que él mira, lo que él observa, en todas las áreas me refiero. Que por ejemplo en ciencias sociales dice, no, voy a hablar sobre conflictos, ¿ya? Me dice, ¿qué es el conflicto? Perdón, discúlpeme. ¿Qué es el conflicto? Pero entonces, por ejemplo, dice, hay que hablar de las partes del conflicto, hay que hablar de los actores del conflicto. Ah, pero ¿dónde está eso? Ah, eso está en los libros, pero el tema yo ya lo tengo. Y para hacer digamos, la práctica de ese conflicto, para utilizar la estrategia de aula,
en el conflicto, ¿qué hago? Me voy a los conflictos que se dan en mi contexto. Los estándares no me dicen, no, usted tiene que hablar de tal conflicto. No, me dice, hable del conflicto del contexto. A diferencia de los temas que, por ejemplo, ya se trabajan en sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, donde ya nosotros tenemos que referenciar ciertos temas que son a nivel universal, que son necesarios que el estudiante los conozca, que el estudiante los sepa. ¿Listo? Ahora sí, a ver, le cedo la palabra. ¿A mí, profe? Sí. Bueno, profe, ahí en esa partecita donde dice en el modelo de plan de clase, la unidad y la unidad de aprendizaje, ahí es que no Ya. entiendo, profe. Bueno, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuál es el tema de ustedes? Pedagogías propias del aprendizaje. Ya. Entonces son las pedagogías propias. Propias de aprendizaje, ¿no? Ujú. Pero verá, ese tema ustedes no lo van a trabajar con los niños. Entonces, Porque no lo pueden trabajar. ¿Cómo le podemos hablar? ¿Para qué grado? para quinto. Eso, exacto. Verá. ¿Por qué razón? Porque resulta que este tema es un tema netamente pedagógico. Es un tema que ustedes lo pueden trabajar con los otros maestros o con los padres de familia, pero no con los niños, porque cuando ustedes le hablen de qué es una pedagogía, ¿qué es la pedagogía? Los niños no van a entender. Posiblemente les entiendan a ustedes qué es lo propio, pero no les van a entender sobre las pedagogías propias. ¿Cuáles son para ustedes las pedagogías propias? Como el fogón, el tejido. Pero esas no son pedagogías. Entonces estamos mal. Sí, porque esas, digamos que son temas. Solamente son temas, no son pedagogías. Hay que averiguar bien, hay que investigar bien qué es una pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía está inmersa en todo. Tiene que hablar de modelo pedagógico, de currículo, de estrategia pedagógica. Entonces, por decir, usted dice metodologías propias. Bueno, entonces una de las metodologías propias, supongamos, dice usted, es la enseñanza de nuestra cultura propia, pero a través de qué modelo pedagógico lo va a enseñar, a través de qué estrategias pedagógicas la va a enseñar, a través de qué enfoques pedagógicos. Cuando hablamos de pedagogía propia, tenemos que hablar de enfoque, de estrategias, de didáctica, de pedagogía. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué se le puede? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres tú enseñar? Por ejemplo, lo que es el fogón. ¿Qué más les quieren enseñar? Entonces, verá, voy a mirar primero para centrarlos un poquito, vamos a mirar las unidades. Esas son las unidades de aprendizaje, ¿sí? Esas son las famosas llamadas unidades de aprendizaje. Entonces, vamos a colocar una viñeta aquí. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que ustedes quieren enseñar, ya les voy a, es el fogón, ¿sí o no? Sí, señora. Otra cosa. El tejido. Ahí se lleva tilde. Bueno. El tejido. Otra. Pues nos basamos en eso nomás, algo pequeño, o sea, algo corto, no bueno, tanto mira, largo. El fogón, el solo fogón es un tema amplísimo. Sí, eso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en el fogón tenemos que hablar de historia, de costumbres, de tradiciones, de lo que se teje alrededor del fogón. Porque es que históricamente alrededor del fogón se tejen historias, se teje cultura, se teje legados que nos han dejado nuestros ancestros. Alrededor del fogón se tejen los cuentos, los mitos, las leyendas, ¿o no es así? Sí, señora. Eso, entonces el fogón
Es el solo fogón, mire, es un tema para investigación. Entonces lo podemos dejar en un solo tema. O para el que no- solo el tejido. Pero es que Ujú. depende qué tema están trabajando ustedes con el profe Mario. Mm, entonces ahí no, con el profe Mario ya es otro tema. No, no puede ser otro tema. Tiene que ser el mismo tema. Entonces el mismo ¿Por tema qué? del profe Mario. Porque el profe Mario, ¿cómo les está orientando las pedagogías propias del aprendizaje? A ver. Con el profe Mario pues estamos trabajando con el tema de los antroponimios. Por ejemplo, la investigación de nuestros apellidos propios, de, de una de un sector en específico. Ah, eso. ¿Y por qué entonces conmigo cambian de tema? Que pensamos que tocaba cambiarlo, profe. No. El mismo tema que están trabajando con el profe Mario, lo van a trabajar, como decir, van a hacer una pequeña clase conmigo, una pequeña clase del tema que están trabajando con el profe Mario. Entonces, ¿cuál es el título del trabajo que tienen con el profe Mario? A ver. Investigación de los antroponimios. Eso. Entonces, aquí digamos que el título de la clase son los Antroponimios. listo. ¿Sí? Sí, ¿En qué señora. asignatura se hablan de antroponimios? ¿En qué asignatura? A ver. La de español. Porque va conjuntamente con los apellidos. Ya. Entonces, esa asignatura se llama lenguaje. No se llama español, se llama lenguaje. Sí, asignatura. Lenguaje, ¿sí? En lenguaje. Esa es la asignatura con los niños del grado quinto, ¿no es cierto? Sí, señora. Eso. El horario lo ponen ustedes, porque el horario, ustedes dirán si es 2 horas, 1 hora, cuánto tiempo es. ¿Ya? Ujú. Eso. Entonces, la unidad se va a llamar igual de pronto que el título de la clase. Es como cuando a uno le dicen, vamos a trabajar la unidad de la célula. O vamos a iniciar la unidad de la oración. Entonces, de ahí sí, de la oración decimos, ¿cómo se partes de la oración? Sentido de la oración, oraciones, verbos en la oración, así. ¿Ya? ¿Ustedes qué van a trabajar en la unidad? La unidad se llama los antroponimios. ¿Sí? Entonces, ¿Estamos? ahí va antroponimios también, ¿no? Sí. Ujú. Dentro de los antroponimios, como unidad de aprendizaje, ¿qué es lo que van a estudiar tanto? ¿Qué van a enseñar de antroponimios? Específicamente, 2 apellidos nomás. Ah, entonces, La investigación. espérame un ratito. Entonces, uno de los temas que van a trabajar son los apellidos. Ajá, Apellidos propios. eso. Ujú. ¿Sí? ¿Qué otro tema? No, solo eso, los Solo apellidos. ese. El origen de los apellidos, de 2 apellidos Exacto. específicos. Entonces, ustedes van a trabajar origen Entonces, de los apellidos. Ahí, digamos que ahí. hasta ahí. ¿Sí? Entonces dice, vamos a hablar de los apellidos propios. Entonces, más bien es que ya me voy a adelantar. ¿Cuál es el problema o pregunta? El problema ya lo debieron haber definido con el profesor Mario, o la pregunta. ¿Por qué Que decidieron no sabemos ustedes? el significado de nuestros apellidos, de verdad. Entonces aquí, ustedes, aquí van a contar. Aquí, ¿no es cierto? Ya le contaron al profe Ujú. Mario y ya le enviaron con anterioridad un trabajo donde ustedes escriben por qué decidieron trabajar los antroponimios, porque resulta que
nosotros no conocemos el origen de nuestros apellidos. Eso, los apellidos forman parte de la historia, ¿sí? De nuestros ancestros. Entonces, las familias, e inclusive los árboles ¿qué es? Se me fue la palabra. Los genéticos, pues árboles genéticos, ellos genealógicos, no los conocemos nosotros, no sabemos. ¿Qué sucede? Por decir, en algunas zonas, no estoy diciendo de allá, sucede que como no se conocen los apellidos y no se conocen la parte genealógica, ¿sí? El árbol genealógico no lo conocen, muchos se tienen relaciones sexuales entre primos, primas, sin saber que son primos y primas, y como resultado salen niños con síndrome de Down, niños con retardo, niños con problemas visuales, niños con problemas de aprendizaje, niños, o sea, en los pueblos normalmente hay algunos tipos de esos problemas, pero es ¿por qué? Porque no conocemos esta parte de historia, que es los apellidos propios, por decir. Luego sí, cuando dice los indicadores, entonces, ¿qué hago? Me voy a los DBA. Ojo, me voy a los DBA de lenguaje, y si voy a hablar de los apellidos propios en el grado 5, me ubico, ¿sí? En los estándares de lenguaje, me ubico en los estándares de 4º a 5º. De una vez le digo a usted, esos están en la página 34 y 35 de los estándares de competencia. Yo les compartí a ustedes. En los estándares, pero no en el DBA. En los estándares, en un PDF que yo les compartí en el grupo. No en los DBA, no en los DBA. Ya. En los estándares de competencia. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, en los estándares dicen producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. Entonces, yo debo saber cuál de todos estos estándares son lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Que los niños produzcan textos orales en situaciones comunicativas, o que produzcan textos escritos respondiendo a diferentes necesidades, o que comprendan diversos tipos de texto utilizando algunas estrategias en la búsqueda de la organización y almacenamiento de la información, o que elaboren hipótesis de lectura acerca de las relaciones, que caractericen medios de comunicación masiva, que caractericen el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso en situaciones comunicativas auténticas. Mire, por allí vamos. O que conozca y analice los elementos de los roles relacionados a las reglas básicas de la comunicación para inferir, o sea, ¿yo qué tengo que hacer? Yo, primero, leer. Leer, mire, es toda esta parte lo que tienen que leer. Mire, esto. Y de todos esos, pero solo uno en específico. No necesariamente uno, pueden sacar 2 o 3, les va a salir allí. Que son aquí, los indicadores. Los indicadores. ¿Sí? Que son estos indicadores. ¿De dónde? De la página 34 y 35 de los estándares del archivo que yo les envié. Sí. Ya. Una vez que ustedes ya sacan los indicadores de logro, dicen, ¿qué estrategia van a utilizar? Recuerden que es estrategia didáctica. Estrategia didáctica es, ¿qué es la didáctica? La didáctica tiene que ver con lo que yo voy a hacer: cortar, cantar, hablar, bailar, danzar, recolectar, preguntar, jugar. ¿Qué estrategia didáctica voy a utilizar? Para enseñarle a los niños ¿qué? Los apellidos propios y el origen de los apellidos. Supongamos que yo voy a utilizar como estrategia, voy a utilizar, ¿qué será? La composición. Composición, ¿sí? O mal conocida como quien dice ¿cómo es que se llaman estos? Se me fue la palabra, estos que uno construye como un verso con el nombre de uno. A ver, ayúdenme los compañeros. Acrósticos, profe. Eso. Yo digo, no, yo voy a trabajar unos acrósticos. Acrósticos con los apellidos. Y empiezo,
¿sí? Ya digo, Ujú. Los acrósticos, los acrósticos. ¿Sí ven? El afán, es que se me está acabando el tiempo. Pero esta explicación les sirve a todos. Acrósticos, ya. Los acrósticos, digo yo, esa va a ser mi estrategia, elaboración de acrósticos con los apellidos propios. ¿Sí? Con los apellidos propios. Entonces aquí me pregunta y voy a responder a lo que decía el compañero, ¿sí? ¿Cómo se va a desarrollar? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? ¿En grupo o por grupos de trabajo? ¿En el salón o fuera del salón? ¿En el patio o dónde lo vamos a desarrollar? En el salón. Bueno, supongamos que entonces aquí voy a colocar, se trabaja en grupo completo dentro del salón, coma, donde a partir de los apellidos, los niños construyen acrósticos. No avanzo más hasta allí porque lo otro va definido acá en el contenido a abordar. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué saberes van a revitalizar? Revitalizaremos la historia, ¿no es cierto? La historia de los apellidos propios. ¿Sí? Entonces, ustedes allá lo conocen, acá lo conocen ustedes como, en vez de historia de los apellidos, ustedes acá dicen los antroponimios es, ¿no? Sí, señora. Por razón, aquí me da un error. Antroponimios, ¿listo? Entonces, acá le coloca salón donde a partir de los apellidos los niños construyen acrósticos. Revitalizaremos la historia de los apellidos, entre paréntesis, ¿sí? Antroponimios. ¿Ya? Ujú. Sí. Bueno. Allí más o menos yo les voy dando una idea, porque si no se nos va el tiempo aquí. Antroponimios. Luego dice, ¿cuál es la finalidad? Con la finalidad de que los niños reconozcan su árbol genealógico. Genealógico es. Genealógico, su árbol genealógico, y valoren la historia de vida de su familia. ¿Sí? Sí. Más o menos así, más o menos. Y entonces dice, inicio, contenidos a abordar. Entonces, en el inicio, ¿cómo van a iniciar? No, profe, yo quiero hacer una dinámica donde el niño con un cururo de lana, yo le paso un cururo de lana a un niño y él dice, mi apellido es, por decir, ¿sí? Mi apellido es Goyes Astur. ¿Sí? Y el otro, mi apellido es, y le vamos pasando el cururo y ya, ¿sí? Y si alguien sabe cuál es el significado, que lo diga. Si no lo sabe, simplemente lo menciona el apellido. Entonces vamos en el tablero, vamos colocando los apellidos, ¿sí? Para irles hablando sobre los apellidos. Entonces, ¿cómo inicio? Inicio con entonces aquí ustedes van diciendo, el inicio lo voy a realizar con una dinámica que se llama el cururo de lana con los apellidos. ¿Qué recursos voy a utilizar? Voy a utilizar un cururo de lana de colores o cururos de diferentes colores, el tablero y el marcador. Tiempo máximo, 30 minutos, por ejemplo, ¿sí?
Tiempo máximo, 30 minutos. Desarrollo. Entonces, en el desarrollo ya viene el tema que usted va a abordar, los temas que usted va a abordar. Aquí dice los apellidos propios y el origen de los apellidos, ¿sí? Entonces, Sí. ya acá usted le va dando forma a esto. Entonces, inicia usted y dice, ¿sí? Seguidamente, ¿sí? Entonces, se dispara usted a escribir allí. Seguidamente, después de la dinámica, los estudiantes hablarán sobre algunos apellidos propios, ¿sí? Y el maestro les dirá el significado de cada uno de los apellidos y se contará la historia de cada uno de ellos. Luego vamos a hablar sobre el origen. El origen de los apellidos es esto, ya que en nuestra comunidad nuestros ancestros llevaban estos apellidos, chin, 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 y empieza usted a echar toda la recopilación de lo que usted investigó sobre el origen de los apellidos, ¿ya? Recursos. Entonces, no, de pronto usted dice, vamos a llevar a un sabedor para que el sabedor le hable de los apellidos, a un mayor. O vamos a llevar una cartelera con los dibujos, o voy a presentar un video sobre qué es lo que usted va a presentar aquí. ¿Cuánto tiempo va a utilizar? No, profe, allí sí me voy a demorar. De pronto allí me demoro unos 60 minutos. Ah, bueno, ya va 1:30 de trabajo. Y luego el cierre. Entonces digo, ya al final vamos a realizar un cierre de nuestra clase realizando un juego. Yo siempre les he dicho, la evaluación usted no solamente la puede hacer escrita, usted la puede evaluar a través de un juego, a través de un canto, a través de un concurso, a través de una dinámica, ¿sí? Entonces, el grupo dice, bueno, hagamos un juego, el juego del tingo tango. Ah, bueno, entonces, el que le salga tingo, 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 tango, el que le salga tango, dice su apellido y cuenta qué aprendió de los apellidos. O si se sabe el significado de su apellido, lo va diciendo y voy evaluando. Y hago una retroalimentación del tema. ¿Qué recursos? No, pues allí, profe, voy a utilizar unas bombas para hacer el juego del tingo tango, ¿sí? Les voy a llevar un dulce a los niños para irlos felicitando, para cada niño irle dando una colombina que me cuesta 200 pesos o 100 pesos. Yo les voy dando una colombina para que ellos se sientan que están contentos, que dijeron bien, que aprendieron algo y reafianzo el conocimiento. ¿Cuánto tiempo voy a gastar? No, profe, allí se me van a ir otros 30 minutos. Ah, bueno, entonces, ¿y tiempo total de la clase? Para un total de 60 minutos. Y me voy a la última parte. En la última parte, aquí dice referencias de la clase, esto no va. Bibliografía utilizada. En la bibliografía utilizada, ¿qué va? El módulo, la guía 3, ¿sí? Va los estándares, van referenciados los estándares y van los textos sobre la investigación del tema. ¿Sí? Sí. Porque yo debía haber investigado qué son los toponimios, debía haber investigado la historia de los apellidos y debo de tener alguna referencia bibliográfica, ¿no es cierto? Sí, Eso. señora. Y los documentos adjuntos. En los documentos adjuntos va la respuesta. Ojo, aquí van, es que yo no sé por qué es que me salen esos muñequitos. Porque Van está las, encima. Cámbiale arriba el que es en la letra. Está en símbolo. ya ve. La letra. Ahí alguna cosita uno les, no, así está en No, calibre. no, pero colóquela allá primero allá donde están los símbolos. Ya, Y de ahí, perfecto. Ve, cualquier cosita se aprende. Listo, ahora ya. sí. Ahora Verán, sí ¿no? vaya. ¿Cómo es? En las respuestas, calibre, ya. En las respuestas, aquí en esta última parte, van las respuestas de la pregunta de la guía.
Entonces, por decir, igual que lo que decía alguno de los compañeros, resulta que aquí dice la pregunta, verá, se las voy a leer la pregunta. No la tengo aquí la guía a la mano. ¿Ah? ¿Alguien tiene ahí la guía? No, no la tienen, ya los vi. Espérenme un ratito. La pregunta de esa guía dice, a ver, encuentros, guía. La pregunta dice lo siguiente, ¿sí? Hay una pregunta que deben de contestar de manera individual. Entonces, control C. Me voy ahora sí donde ustedes acá. Control B, ¿sí? ¿Cómo salvaguardar los saberes propios a través de distintas estrategias didácticas que posibiliten en los estudiantes una mayor relación con su comunidad? Dice la pregunta. Pero, profe, ¿y esa de dónde la sacamos nosotros? Yo les había dicho a ustedes, ¿sí? Que para cada uno de ustedes, tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades afro, hay un texto, ¿sí? Allí ahí se hizo una referencia de un texto y a ustedes les corresponde, a ver cuál texto es. Yo se los envié también a ustedes, todos los materiales. Este. Control C. Espérenme, ya les muestro cuál. Y control B. Este texto. Miren. ¿Sí? De la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior y las comunidades ancestrales. De la revista Relaciones Interculturales en la Diversidad. Ahí está el link, inclusive. ¿Sí? Entonces, dice, por decir, mi grupo está conformado por ¿quién? Denme un nombre. Un nombre. Bueno, Milena, Ana Milena, Bueno, Milena. Andrea y Yuri. Pues Milena, ¿cuál es tu apellido? Cuaycal. Eso, Milena Cuaycal. Entonces viene Milena, hace la lectura y me responde a esta pregunta, ¿sí? La responde Sí. a la pregunta. Ya, una vez que ella responde después de haber hecho la lectura, ya, viene la otra compañera. ¿Cuál es la otra compañera? Yuri. Yuri con su respectivo apellido. Nuevamente, la pregunta, ¿sí? Y la respuesta de Yuri. Así de cada uno de los integrantes del grupo. Eso es lo que va en los documentos adjuntos para todos. Ah, listo, profe, yo se la envié individual, entonces ya la coloco de los 3 compañeros. Eso, o sea, en el mismo trabajo, y ese como va en un trabajo escrito con portada, con subportada, con las normas pues correspondientes. Entonces, en ese mismo trabajo va el trabajo del plan de aula y el trabajo de las respuestas, allí en un solo documento. Listo, profe. ¿Alguien? ¿Otra pregunta? ¿Inquietudes? O sea, lo de la actividad de la guía va ahí mismo en el plan de clase, ¿no? Sí, En al el final. mismo. ¿El plan de clase va al final? No. El plan de clase va aquí y al final donde dice documentos adjuntos, allí van las respuestas de la guía. Ah, ya. ¿Con introducción eso también la hacemos? No, solamente háganle en la primera, la hoja pues de presentación, La portada nomás. la portada, la subportada, luego el plan de aula y es que aquí va la bibliografía, miren, del plan de aula, ¿no? Del plan de aula. La bibliografía y en documentos adjuntos las respuestas de la guía. Y ya, profe. sencillo, fácil. No se compliquen amable, tanto. Por profe. eso a mí mañana ya deberían de entregarme mañana todo. Sí, mañana le entregamos, profe. Sí.
Mañana me entregan, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Qué Muchas otra, gracias, profe. qué otra cosa habría? Profe, ¿y no hay la posibilidad de que nos dé un placito más? No, El- no, yo el- menos. Callen. No les digo que, no les explicaban los compañeros que nosotros tenemos un tiempo para subir notas. Y a nosotros sí nos cierran el sistema a nivel nacional. Ese es el problema. Que entonces nosotros no alcanzamos a revisar, no alcanzamos a subir notas, y ahí nos fregamos porque tendremos que enviar una solicitud a Bogotá solicitando que nos abran el sistema, y entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el motivo? Envíe la justificación clara, envíe los soportes, envíe esto. ¿Y uno qué soportes envía? No es que los estudiantes no me pudieron enviar. Ese no es un soporte. O sea, la universidad dice, no, si ustedes, además que ustedes tuvieron hartísimo tiempo para hacer este plan. Y no es complejo. Créanme que no es complejo. Alguna cosa me escriben, me envían un audio, pero al grupo, por favor. Para así. Mañana, Al interno, profe, contéstenos. Ay, no, porque es que me llenan, ¿y por qué no me preguntan por el grupo? ¿No ve que su inquietud puede ser la inquietud de muchos? Entonces yo le respondo a usted, pero le respondo a todos a la vez. el domingo le preguntamos, profe, no se preocupe, al grupo. No importa, el domingo así a la hora que estoy apagando las velas de la mamá, a esas horas El lunes no, porque el lunes sí, como es el día del maestro. No, mentira, cualquier momento, están haciendo su trabajo, pues yo despuesito miro lo que necesitan y les voy avisando, ¿sí? No se preocupen. Profe, ¿Sí? nosotros ya hicimos las correcciones que nos hizo, entonces Ajá. se lo podemos enviar para de pronto otra corrección. Me lo envían, pero yo de igual estoy revisando el día martes en la tarde. No, mentira, yo desde el lunes en la tarde ya empiezo a revisar trabajos, desde el lunes en la tarde, de los que ya me hayan enviado. Por ejemplo, ya me enviaron, a ver, de los que yo me acuerdo, ¿quién fue que me envió? A ver. Esto, Fabián Calderón ya me lo envió. Entonces a él ya le voy a revisar, ¿sí? No, profe, pero yo le envié solo la pregunta, pensé que era parte en otro trabajo, entonces se lo voy a enviar en conjunto. Bueno, sí, no hay ningún inconveniente, no hay problema. ¿Qué más inquietudes tienen? ¿Ninguna? Profe, ¿dónde dice el horario? No, el horario lo colocan ustedes. El horario sí lo colocan ustedes, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de una mañana completa. Y donde van los tiempos, entonces si dicen toda la mañana, entonces dividen esos tiempos, el inicio, el intermedio y el final, lo dividen en toda la jornada. Si es 1 hora de clase, entonces la hora de clase, los 60 minutos los van dividiendo. Ah, listo, simplemente entonces el horario le coloco arriba 1 hora 20 y listo. Eso, y listo. Y usted abajo ya especifica de esa 1 hora y 20, ¿Cuántos la minutos? divide en Ya los lo 3 dividí. momentos. Listo, profe, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿No hay más? ¿Nos quedamos sin preguntas? Bueno, entonces yo les agradezco que hayan asistido. De nuevo, reitero mi saludo, mi cordial saludo a todas las mamitas. Espero que esos papitos se vean, pues les celebren realmente como es. Recuerden que no es el día de esas madres que se van a beber, sino de esas madres, mamás de sus hijos, ¿sí? No son de esos papás hechos una madre, sino del día de la mamá, que realmente nosotros empecemos a bajar ese ritmo de violencia que hay, y que las mujeres nos hagamos respetar realmente como mujeres, como esposas, como madres, y que seamos ejemplo de vida para nuestros hijos como mamás, ¿ya? Que entendamos que nuestros hijos, por más pequeños que sean o por más grandes que sean, siempre van a ser nuestros hijos y nosotros somos un modelo para ellos. Así que los quiero mucho, que Dios los bendiga, que Dios las bendiga a las mamitas y que Dios nos bendiga a todos los que somos maestros. Que tengan una buena noche.
Muchas gracias, profe. gracias, A profe. usted Muchas gracias, profe. también. Feliz